Momento oramos para que tú nos permitas a través de la fe, al estudiar tu palabra, entender que eres tú quien hablas a nuestra mente y a nuestros corazones. Quédate con nosotros en el estudio de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, esta noche he traído una meditación que creo que nos ayuda, porque todas las cosas que podemos estudiar de la palabra de Dios es algo que es de ayuda para nuestras vidas. Yo quiero en esta noche referirme a una palabra, a una reforma. Y he titulado o intitulado mi meditación, ¿qué es una reforma? Y he buscado un texto que a mí me gustó, segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 12. Y es una profecía, es una parte en la cual Dios está hablando con Azarías, profeta de Dios, hijo de Obed. Ahí en el capítulo segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 12. Leo en la palabra de Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin un verdadero Dios, sin sacerdotes que enseñen y sin ley. El versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. El 5. En aquellos tiempos no había paz, ni para aquel el que entraba, ni para aquel que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente, dice el verso 6, una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios había turbado con todo tipo de calamidades la tierra. Pero ahora este es el mensaje, el versículo 7. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando el rey oyó a las palabras del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, se reanimó, quitó los ídolos abominables de toda la tierra, de toda su casa, de la tierra de Judá y de la tierra de Benjamín. Limpió las ciudades de ídolos, el que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y a Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Porque muchos de Israel, muchos del pueblo de Dios se habían pasado a esa otra cultura, a esa otra sociedad, a esas otras formas de vida. Pero viendo que Jehová estaba actuando, dice que querían regresar a él. Versículo 10. Se reunieron todos en la ciudad. Y dice que fue el tercer año del 15º año, el mes tercero del año 15º de reinado de Asa. Y aquel mismo día sacrificaron a Jehová el botín que habían traído, muchos bueyes, muchas ovejas. Pero lo más importante que quiero que quede con nosotros es el versículo 12. Entonces, todo el pueblo prometió solemnemente que buscaría a Jehová. Entonces,
todo el pueblo prometió solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Y lo buscarían, dice la palabra de Dios, de todo su corazón y de toda su alma. Palabra de Dios. En estos días alguien me llamó, pastor, necesitamos hacer una reforma. Y eso me quedó en la mente. Sé que todos los que hemos escuchado reforma lo asociamos directa o indirectamente con cambios sustanciales dentro de nuestra forma de creencia, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de comer, de nuestra forma de vestir y de toda una cantidad de cosas externas que no tienen nada que ver con el corazón. Porque yo puedo ser la persona mejor vestida, puedo ser la persona de mejor apariencia, de mejor semblante, de un semblante todo happy, pero cómo está mi corazón, ninguna persona lo puede ver. Todo cambio, para que se note, tiene que ser externo. Y sé que me van a decir, sí, pastor, pero el cambio comienza internamente, en el corazón. Correcto, no estamos en discusión de ese punto. Pero sí lo que quiero decir es que cuando tú te fijas en que la reforma sea en cambios exteriores, hay un problema con el interior. Y recuerden lo que dice el versículo 12. Cuando el pueblo vio lo que estaba pasando, buscó a Jehová, se entregó a Jehová de todo su corazón y su alma. Nadie de los que estaba alrededor de todo ese pueblo que estaba haciendo una reforma viva estaba viendo que ellos habían cambiado. Todos estaban iguales por afuera. Porque Dios lo que necesita y quiere cambiar es el corazón. Así que reforma, para que entendamos esto, según la Real Academia Española, es la acción y el efecto de reformar o cambiar algo. Cuando te propones algo, tú haces un proyecto y después lo ejecutas. Haces innovaciones, tratas de mejorar algo. Eso es una reforma. Pero también reforma es un movimiento religioso que fue iniciado en el siglo XVI, motivo de la formación de las iglesias protestantes, siendo Martín Lutero el principal exponente de la reforma. Tratando de cambiar una institución, una estructura. La reforma plantea como solución que debemos modificar algo. Pero religiosamente, la reforma que nosotros conocemos históricamente, conocida como la reforma cristiana, de Martín Lutero, fue un movimiento cristiano que se propuso realizar una revisión profunda de la doctrina bíblica cristiana. La reforma no estaba buscando cambiar cosas externas, sino el principal punto según la historia lo recoge, era realizar una revisión profunda de los dogmas, de las doctrinas y de las creencias que se le imponían por la iglesia dominante a todos los creyentes. Y ellos querían que fuera la Biblia quien entrara al corazón, a la mente de la persona y le dejara tomar su propia iniciativa en una relación personal con Dios. La reforma criticó todo lo que la iglesia dominante en ese tiempo imponía. Les obligaba. La reforma no puede ir precedida o seguida por acusaciones, por violencia, por fuerza, por dogmatismo. No. La reforma religiosamente es una revisión profunda hacia la doctrina de la iglesia. Y sobre todo, la reforma buscaba reivindicar, traer, llevar una libre circulación e interpretación de las Sagradas Escrituras. Ese era el punto principal. La sola fe en la palabra de Dios. No en hombres, no en opiniones, no en creencias particulares,
Martín Lutero, los reformistas, de los cuales salen hoy más de 300 millones de protestantes en el mundo, lo que quería era reivindicar la libre circulación e interpretación de las sagradas escrituras. Eso es reforma. Ir a la palabra de Dios, tener un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, entonces decirle a Dios, permitirle a Dios, dejar que Dios cambie tu corazón. Limpie tu corazón, limpie tu alma, tu interior. Y entonces tú, por el poder del Espíritu Santo, comenzarás una transformación que será notada sin tener que abrir la boca. Cuando tú llegas al hospital y ves a una persona con una bata blanca, un nombre aquí escrito en su bolsillo y un lapicero grande, tú supones que es un doctor. Puede ser también un camillero. Puede ser un personaje de la limpieza. Aparentemente, la primera impresión nos causa el tomar una decisión, una determinación. Pero yo quiero ir más al texto bíblico. Y quiero decirle que reforma, para mí, luego entonces, son dos cosas principales que yo veo en el estudio de este pasaje bíblico. Veo lo que dice el diccionario de la lengua española, veo lo que dice la historia de la iglesia cuando habla sobre la reforma, y voy a decir que estos dos puntos básicos que yo quiero compartir contigo en este momento es que la reforma propone una innovación para mejorar, para reestructurar, para hacer un cambio, pero en ti, en mí, personalmente. No puede haber una reforma, no puedes exigir, no puedes pedir, no puedes demandar que la sociedad, que tu iglesia, que tu familia sea reformada si tú primero no dejas que Dios te transforme. Primeramente, la reforma comienza en ti. La reforma es proponer una mejora. También propone una mejora en tu vida, en tu relación, en reconocer a Dios, en poder tener una correcta interpretación personal por tu relación con Dios, a través de la fe, en el estudio de su palabra. Convertirte en un hombre que eres libre, sin que nadie tenga que imponerte, sin que nadie tenga que guiarte, sin que nadie tenga que alimentarte por una cucharita en tu boca. El plato fuerte es la palabra de Dios. Eso quería Lutero, que todos pudiésemos alimentarnos de ella. No tener que estar escuchando la opinión de otras personas, aunque hay personas que estudian, teólogos y personas que tienen erudición. Hay que reconocerlo. Tenemos inspiración en la Biblia, tenemos inspiración en escritos posteriores. La iglesia cree en la inspiración, en el don profético. Pero todo lo otro que no sea una mejora interna y una relación directa con la palabra de Dios es especulación e interpretación personal. No se puede convertir la reforma en una pantalla acusadora al que no piense igual que yo o igual que tú. Si no piensas igual que yo, pues estás mal. ¿Quién es el que está mal? ¿El que piensa igual o el que piensa diferente? El que piensa diferente quizás tenga la razón. A veces la reforma lleva a las personas a crear un círculo donde se da descrédito a otras personas. Y ese descrédito se ataca la moral de las personas. Yo te invito hoy a que vayas al pasaje bíblico conmigo. Vamos a detallarlo, vamos a estudiarlo juntos y vamos a ir versículo por versículo de una forma general. En el análisis del pasaje bíblico yo he extraído esto y lo comparto con ustedes. Primero, el que comienza la obra de la reforma o de transformación en la persona o en la sociedad es Dios. No eres tú, no soy yo según el pasaje. No nos confundamos.
Yo personalmente no me gusta que mi vida cambie. No nos adaptamos a los cambios y de cuáles esos cambios nos hagan ser diferentes a lo que la sociedad, la familia quiere de nosotros. Por eso digo, el primer análisis que veo es que la transformación o reforma no comienza de nosotros a otros, comienza de Dios a mí particularmente. Porque en el versículo 1 de la del segundo libro de las Crónicas, dice claramente que el versículo 1 que lo acabamos de leer hace un ratito, se nos muestra que dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Azarías no se levantó una mañana y dijo, Israel necesita un cambio, Judá necesita un cambio, Benjamín necesita un cambio, el rey necesita un cambio, porque él sabía que si él llegaba al rey y decía, yo te digo que cambies, quizás el rey le hubiese cortado su cabeza. Pero él tuvo el valor para poder transmitir el mensaje porque Dios lo contactó, porque Dios lo capacitó y Dios lo envió. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Segundo, la reforma comienza con la persona que ha sido escogida por Dios, porque Dios tiene un interés primero en salvarnos, en salvarte a ti y a mí, y después que nosotros seamos instrumentos de salvación a otras personas. Ese es el interés de Dios. La reforma comienza con la persona que es escogida por Dios para transmitir un mensaje de parte de Dios y no una idea personal. Cuidado en tratar de decir que tus ideas son lo que Dios piensa. Yo respeto mucho, pero rechazo cuando alguien me dice, no, pastor, porque a Dios le gusta. Y yo pregunto, ¿cómo hemos entendido que a Dios le puede gustar? Cuando Dios es todo omnipotente, omnisapiente, Dios es todo amor y compasión. ¿Cómo Dios yo voy a tener un criterio de que a Dios le gusta el rojo y no el azul? Cuidado con eso. A no ser que esté un así dice Jehová en las Escrituras, debemos ser respetuosos. Así que la reforma comienza conmigo. Y ahora dice el versículo 2, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. ¿Y qué texto más lindo? Lean el versículo 2 conmigo. Jehová estará con vosotros. Y dice estas palabras, dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la palabra de Dios. Si vosotros estuvierais con él. Una relación condicionada a una relación en dos partes. De Dios hacia mí, de yo hacia Dios. O de mí hacia Dios. Jehová, oye Benjamín, oídme, rey. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje que Dios ha permitido que tengamos hoy para ti, oh rey Asa, oh Benjamín, oh casa de Judá. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Pero no solo es una relación, dice, y si le buscareis, si le fueren a buscar, dice, él será hallado por vosotros. Y continúa el versículo 2 diciendo, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Hemos estado buscando a Dios? ¿Nos hemos encontrado a Dios? ¿Estamos relacionándonos con Dios? ¿Estamos en su búsqueda a través de la palabra de Dios? Es lo que quería Martín Lutero en la Reforma. Quería que las personas buscaran a Dios directamente, no con intercesores ni intermediarios. Mas si le dejareis de buscar, él también os dejará. Le dijo Azarías a Asa, que era el mensaje que Dios le había dado
para ese momento. Reforma también indica que solo hay solución en Dios a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El versículo 4 nos dice, pero cuando en su tribulación, ese pueblo, aunque estaba pasando por situaciones que no eran favorables para ellos, Dios sabía que ellos eran responsables también de esa situación, porque se habían apartado de Dios, porque estaban lejos de Dios. Pero Dios le dice al rey, es necesario que haya una transformación, una reforma. Hay que buscar a Dios, hay que tratar de encontrar a Dios. Y ahora era un momento preciso por lo que ellos estaban pasando. Dice el versículo 4. Pero cuando ellos en su tribulación se convirtieron o buscaron al Dios Todopoderoso, le buscaron a Él y Él fue hallado por ellos. Dios quiere que tú busques, que tú demandes de su presencia. Una reforma comienza en el momento en que decidimos buscar a Dios. En que tú decides dar el paso al frente y continuar en una búsqueda personal de tu Dios, de tu Salvador, de tener un encuentro con Él. Qué lindo, dice, le buscaron y Él fue hallado de ellos. Yo te pregunto, ¿quieres tener un encuentro con Dios? ¿Quisieras tener respuesta de Dios a tus plegarias, a tus necesidades? Yo respondo, ¿estamos buscando a Dios? Hemos salido de mañana en oración a buscarle. Estamos yendo a la palabra de Dios para encontrarnos con su palabra y escuchar a través de la fe su voz en nuestra mente y en nuestro corazón. Reforma siempre es una búsqueda de Dios hacia ti y hacia mí. Él quiere cambiar nuestra forma, nuestra manera. Es preciso que pase esto a veces en situaciones difíciles, como la que estamos viviendo. A veces, antes que llegue la reforma o la necesidad de buscar a Dios, estamos padeciendo dolor, angustia, sufrimiento, impotencia, enfermedad, posible muerte. Eso nos dicen los versos 5 y 6. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo en el cual Dios le dice a Asa, mira, es necesaria una reforma, que busquen, que tú comiences por tu casa, que hagas lo necesario y que invites a todo el pueblo alrededor tuyo. Dice el versículo 5 que en aquellos tiempos no había paz. Eran atacados por todas las naciones. No había paz para el que entraba ni para el que salía. No había paz en el hogar, no había paz en la familia, no había paz en el matrimonio, en la sociedad. Estaban tristes. Dice, continúa el versículo 5, había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y hoy estamos muy parecidos al tiempo de la profecía de Azarías hacia Asa. Hoy todos los habitantes de la tierra están sin paz. Están bajo mucha aflicción. Y no solo en mi familia, en mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi estado. Es en todo el mundo como en aquel tiempo. Dice, sobre todos los habitantes de la tierra. El versículo 6 continúa diciendo, una gente destruía a otra. ¿A qué grado de desesperación, de angustia, de problemas sociales tiene que llegar un país, una sociedad, una familia, para destruirnos unos a otros? Una ciudad se destruía a otra. Esta pandemia ha cruzado de una frontera a otra y a veces no sabemos, no podemos explicar. Según el concepto judío y del escritor, le añade una parte ahí, dice, Dios había turbado
aquel momento con muchas o todo tipo de clases de calamidades. No había paz, había guerra, se destruían las personas, habían calamidades. Otro punto que veo sobre la reforma es que comienza con una real necesidad en la persona, en mí. Y debe comenzar con un esfuerzo sincero de cambio. Yo tengo que esforzarme para lograr que Dios me transforme, que Dios cambie, que quite el corazón de piedra y ponga un nuevo corazón, que cambie mis hábitos, mis costumbres, mis decisiones. Ser parte de esa reforma comienza con una necesidad personal, con un esfuerzo sincero por el cambio. Según el versículo 7 dice, pero esforzaos vosotros. Dios le está dando el mensaje a Azarías para el rey y el rey, Azarías le dice al rey, pero tienen que esforzarse. Hay que dar un paso, hay que continuar, hay que hacer el cambio. Hay que ser diferente, hay que esforzarse. Dice, no desfallezcan vuestras manos. A veces cuando estamos en situaciones difíciles, nos agotamos, sentimos el cansancio, la desesperación. Quizás sentimos que hemos sido abandonados y nuestros hombros, nuestras manos caen. Y con el peso de la caída de nuestras manos cae nuestro corazón y sentimos que se rompe el corazón. Pero tienes que esforzarte. No desfallezcan vuestras manos. Porque dice el versículo 7 al final. Pues hay recompensa para tus esfuerzos. Dios sabe que nos estamos esforzando. Y Dios tendrá una recompensa. Tiene una recompensa en el nombre de Cristo Jesús. Nunca pretendamos primeramente hacer cambios en otras personas. La reforma no es un laboratorio de prueba que busca individuos o entes para hacer pruebas en ellos. La reforma es un llamado de Dios para cambiar la persona, para cambiarme a mí, para transformarme a mí, para que yo sea diferente. Si yo no cambio totalmente, la gente no contemplarán el cambio. Es horrorífico y es pecado creer que reformar es cambiar a que otros piensen y actúen igual que yo. Asa, el rey, en aquel momento que se le llevó el mensaje de Dios por Azarías, recibe el mensaje de Dios a través del profeta y él primero arregla su vida. Trata de arreglar lo más cercano a él. Según el versículo 8 dice, cuando oyó Asa las palabras del profeta Azarías, él hizo algo, dice, cobró ánimo. Se animó a hacer algo diferente y empezó a quitar los ídolos que eran abominaciones a Jehová. Quizás nosotros como iglesia no tenemos ídolos en nuestras casas, pero cuidado, hay muchas maneras de tener ídolos sin que tener una imagen. Hay ídolos acerca de la persona, acerca de todas las cosas, y no quiero hablar de este punto. Será para otra meditación. Pero él cobró ánimo. El rey cobró ánimo. Y no solo hizo eso, sino que fue a las ciudades, fue a todos los lugares, reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Hizo arreglos en su casa, hizo arreglos en su iglesia, hizo arreglos en su comunidad. Y después de hacer cambios en su vida, en su función como rey, que tenía que hacerlo porque el mensaje era para el rey, era para, pongamos, para un gobernador, para un alcalde, para un presidente, era el rey. Dice el versículo 9 que después que hizo cambios personales a los más cercanos a él, dice, entonces reunió a todo el mundo. Reunió a Benjamín, a Judá, a los forasteros. Porque había muchos en Israel
que habían pasado, que habían visto lo que Jehová Dios estaba haciendo con Asa. El testimonio personal, queridos hermanos, queridos amigos, influye más que toda la lógica humana. Solo una persona convertida puede explicar cómo antes tenía un vicio, era preso por las cadenas del pecado y ahora es libre. Ahora es diferente. Hoy, como antes, habemos más que queremos ver que lo que queremos escuchar. Una persona que yo conozco fue al médico y estaba tosiendo mucho, tenía mucha expectoración. Y fue al médico y el médico que estaba atendiendo le dijo, tú tienes que dejar de fumar. El tabaco mata. Era en mi país, en Cuba. Pero era un doctor que fumaba tabaco. Y delante del paciente tenía el tabaco en su boca. El paciente dijo, ¿cómo el tabaco mata si el doctor está fumando? Hay personas más dispuestas a ver que escuchar. ¿Qué es una verdadera reforma, querido hermano, querido amigo? La verdadera reforma, para mí, para Ricardo Cala, es lo que está en el versículo 12. Que ahí quiero que tú, si de esta noche, de esta meditación, queda algo en tu corazón, sea este versículo 12. Si tú quieres traer una reforma a tu vida y tú ser parte de una reforma en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad, en tu provincia, en tu condado, en tu estado. Si tú quieres crear una verdadera reforma, escucha lo que Dios pidió, lo que Dios hizo, lo que Dios logró con llevar palabras a través de el profeta al rey. El versículo 12 dice, entonces todo el pueblo prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Lo buscarían de todo corazón. Buscarían a ese Dios, el Dios de los padres, el Dios que había librado a Israel como nación de Egipto. Pero esta es la parte más importante. Iban a buscar a Dios, al Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. No quiero entrar porque solamente tú puedes entender esto si buscas a Dios. ¿Cómo puede hacer Dios un cambio en tu corazón, en tu vida, en tu alma? Queridos hermanos, las reformas se presentan como un cambio radical en cada uno, individualmente y acelerado. Voy a ponerlo de esta manera. No podemos lograr una reforma acelerando el cambio radicalmente, sino como una transformación gradual, una transformación que comienza con la primera persona del singular, yo. Yo cambio, entonces los otros ven en mí el cambio. Luego es transmitida por testimonio. Las personas que rodearon al rey cuando el rey estaba haciendo aquello, lo primero que vieron era que el rey estaba actuando con una decisión, pero con convicción, que tenía ánimo en su corazón. Y entonces cuando ellos vieron que el rey estaba haciendo cambios en su vida y sociales como líder, entonces ellos también propusieron en su corazón buscar a Jehová por el testimonio de Asa, el rey. El testimonio de una persona puede lograr grandes cosas, grandes cambios. Y entonces ya ellos dijeron, como dice el versículo 12 a la parte final, no lo vamos a hacer porque el rey lo está haciendo, lo vamos a hacer porque queremos nosotros ahora tener esa experiencia. Y ahí es donde realmente comienza una reforma, cuando todos queremos tener la experiencia de tener un encuentro con aquel que lo hace posible, el cambio en nuestras vidas.
La reforma se plantea, recuerda, como una solución para modificar algo, algo que debe ser corregido en mi vida, en mi interior. ¿Quién necesita más reforma? ¿Yo o los demás? Si la reforma no me hace actuar como un verdadero hijo de Dios y buscarle de todo corazón y con todo el deseo en mi alma de que Dios transforme mi vida, eso no es reforma. Será otra cosa y tú harás decisión de lo que será. La reforma propone un cambio paulatino, pero paulatino con Cristo Jesús. Va progresando poco a poco, produciendo ajustes en nuestras vidas, haciendo cambios, mejorando lo que está bien, eliminando lo que está mal. Lo que no funciona correctamente, Dios se encargará de hacer el cambio en nuestras vidas y de mantener aquellas cosas que son necesarias. La reforma no implica un cambio radical o total, absoluto de algo, sino una transformación paulatina. Pero esa transformación tiene que ser de parte, comenzar con una relación con Dios. El profeta Isaías en el capítulo 55, versos 5 y 7, expresa: He aquí, llamarás a gente que no conociste, a gente que no te conocieron, correrán a ti. Un testimonio. Está hablando de la profecía para el pueblo de Israel, está hablando para los hijos de Dios. Dice que tú puedes llamar a personas que no conoces y a gente que no te conocieron a ti antes, pero irán a ti, correrán a ti. Pero no lo harán, dice el versículo 5, no lo harán por causa tuya, dice, lo harán por causa de Jehová tu Dios. A causa del Santo de Israel que te ha honrado, que te ha capacitado, que te ha llamado. Y el versículo 6 es el versículo hermoso que todos repetimos muchas veces. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. El 7 es una condición que debemos respetar. Las personas debemos dejar nuestros caminos impíos. Los hombres debemos dejar nuestros pensamientos inicuos. Y todos debemos volvernos a Jehová, dice, el cual tendrá misericordia. El Dios nuestro, dice, el cual es grande, amplio en perdonar. La reforma comienza con el perdón de Dios, con el llamado de Dios y con que Dios te pide el cambio. Quiero concluir con estas palabras. Si realmente queremos una reforma en tu vida y en mi vida, te pregunto, ¿tú quieres una reforma? ¿O queremos reformar a otros? Si tú quieres una reforma y has olvidado todo lo que hemos hablado en esta noche, lo que has escuchado esta noche, que no se te olvide el versículo 12 del segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Entonces, te pido en el nombre del Señor, promete como aquellos hombres de la historia que hemos traído para esta noche. Versículo 12. Lee conmigo, repite conmigo. Entonces prometemos solemnemente hoy que vamos a buscar a Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de mi salvación, pero lo vamos a buscar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ahí comienza, ahí se mantiene y ahí triunfará una verdadera reforma, buscando a Dios de todo corazón y con toda tu alma. En esta noche te invito a buscar a Dios. Te invito a que busquemos de Dios. ¿Quieres hacerlo? Si quieres buscar a Dios, quiero orar contigo. Ahí donde tú estás,
Inclina tu rostro para orar. Oh Padre de salvación, oh Dios Todopoderoso, gracias porque tú has iniciado la necesidad de nuestras vidas de que nosotros seamos diferentes para tu honra y tu gloria. Tú quieres que haya una transformación. Tú quieres que haya una reforma, una renovación. Por eso te invitamos a entrar en nuestras vidas, oh Padre. Queremos pedirte solemnemente, Padre bueno, que nos permitas que en nuestra búsqueda hacia ti podamos encontrarte. Tú lo has prometido. Estás ahí para encontrarte con nosotros. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, con toda nuestra alma. Y cuando te encontremos, oh Dios, no permitas que nunca nos separemos de ti. Bendice en esta noche a cada persona. Bendice en este momento a cada persona que está escuchando tu palabra. A cada persona que tiene una petición en su corazón. Bendice a cada persona con necesidades de salud. Bendice nuestros hogares, matrimonios, familias, oh Padre. Bendice a tu iglesia, bendice la sociedad. Te pedimos todo en el sagrado y dulce nombre de aquel que dejó todo siendo nuestro creador para venir a la tierra a tener un encuentro para darnos salvación y redención. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias. Que tengan unas buenas noches, que pasen un momento agradable con su familia, con los seres amados, y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.